Mi esposo y mi madre se fugan aprovechando mi viaje de negocios, pensando que nunca me enteraría, pero aparezco en su nueva casa con una carta de divorcio. Siempre pensé que si alguna vez sufría una traición, lo vería venir. Que notaría las señales, que mi intuición me alertaría, que algo en mi interior me gritaría que algo no estaba bien. Me consideraba una persona inteligente, perceptiva, alguien que podía leer entre líneas. Pero la realidad es que nunca estás verdaderamente preparado para una puñalada en la espalda, mucho menos cuando viene de las personas que deberían protegerte. Mi vida no era perfecta, pero era estable. Tengo 32 años, un buen trabajo que me permite vivir cómodamente y, hasta hace poco, creía que tenía un matrimonio sólido. Mi esposo, David, y yo llevábamos 6 años juntos. No éramos la pareja ideal, pero habíamos construido algo juntos. Compartíamos una casa, planes de futuro y lo más importante, o al menos eso creía yo, confianza. Mi relación con mi madre, en cambio, siempre fue complicada. Crecí con una mujer que nunca me vio como su hija, sino como una extensión de sí misma. Si algo bueno me pasaba, encontraba la forma de minimizarlo. Si algo malo ocurría, de alguna manera era mi culpa. Nunca sentí su apoyo incondicional, pero con los años aprendí a aceptarlo y a poner distancia. A pesar de esto, nunca me imaginé que fuera capaz de hacerme lo que hizo. Todo empezó hace un par de semanas cuando tuve que viajar por trabajo. No era algo nuevo, mi puesto me exige viajar de vez en cuando, y David lo sabía perfectamente. No solo eso, sino que él me animó a ir. Me aseguró que él se haría cargo de todo en casa y que no tenía por qué preocuparme. Incluso el día que me fui, me abrazó, me besó y me dijo que me extrañaría. Durante mi viaje, todo parecía normal. Hablábamos todos los días, intercambiábamos mensajes, incluso me enviaba fotos de la casa para mostrarme cómo iban las cosas. Me decía que todo estaba tranquilo, que me concentrara en mi trabajo y que no me preocupara por nada. Yo, ingenua, le creí. Cuando regresé después de 10 días fuera, estaba cansada pero emocionada de volver a casa. Recuerdo que el taxi me dejó en la entrada y lo primero que noté fue que la cortina del salón ya no estaba. En ese momento, no pensé demasiado en ello. Tal vez David había decidido lavarla o cambiarla. Pero en cuanto metí la llave en la cerradura y abrí la puerta, todo mi cuerpo se paralizó. La casa estaba vacía. No era que faltaran algunas cosas. No era un desorden o señales de un robo. No. La casa estaba completamente vacía. No había muebles, no había cuadros, no había ropa. No había absolutamente nada. Dejé caer mi maleta en la entrada y caminé como un fantasma por cada habitación, esperando encontrar una explicación. El closet, vacío. La cocina, vacía. El baño, vacío. Mi oficina, vacía. Mis documentos, mi computadora, incluso las pequeñas cosas que daban vida a mi hogar, todo había desaparecido. Mi cerebro no podía procesarlo. Llamé a David, con las manos temblando. Directo a buzón. Llamé de nuevo. Nada. Mandé mensajes. Ninguna respuesta. La ansiedad empezó a instalarse en mi pecho como una presión insoportable. Intenté convencerme de que debía haber una explicación racional. Tal vez algo pasó, tal vez hubo una emergencia. Tal vez. Pero entonces abrí la aplicación del banco. Nuestra cuenta conjunta estaba prácticamente vacía. Casi el 80% de nuestros ahorros habían desaparecido en una serie de transferencias bancarias hechas mientras yo estaba fuera. Mi corazón se detuvo por un momento. Sentí que me faltaba el aire. Mi primer instinto fue llamar a mi madre. No sé por qué. Tal vez en el fondo aún quería creer que ella podría darme una respuesta, que de alguna forma esto no era lo que parecía. Pero cuando marqué su número, tampoco contestó. Y entonces, justo cuando estaba al borde del colapso, mi celular vibró con un mensaje de mi hermana. ¿Estás bien? El mensaje me extrañó. Mi hermana y yo no hablábamos mucho a menos que fuera por algo importante. Algo en mi estómago se encogió. Le respondí. ¿Por qué no estaría bien?
Pasaron unos minutos antes de que respondiera. Sentí la tensión en cada segundo que pasaba. Finalmente, su respuesta llegó y lo cambió todo. Vi a mamá y a David juntos. En otra ciudad. Se mudaron a una casa nueva. El mundo dejó de girar. No entendí. No quería entender. Mi cerebro simplemente se negaba a aceptar lo que estaba leyendo. ¿Cómo que juntos? Le escribí. Juntos. Como pareja. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Me quedé mirando la pantalla del teléfono como si hubiera leído mal. Como si de alguna manera pudiera cambiar lo que estaba frente a mis ojos. Mi hermana siguió escribiendo. Me contó que los había visto en una ciudad a 2 horas de aquí, entrando juntos a una casa con cajas, riéndose, como si todo esto fuera normal. Como si no hubieran destrozado mi vida. No sé cuánto tiempo pasé sentada en el suelo de mi casa vacía, con la respiración entrecortada y el teléfono aún en la mano. Sentía que una parte de mí se había apagado, como si mi cerebro no supiera cómo reaccionar. Pero cuando el shock empezó a disiparse, cuando la realidad se instaló con toda su crudeza, algo dentro de mí cambió. David y mi madre habían planeado esto. Habían esperado a que me fuera, habían vaciado mi casa, mi cuenta bancaria, mi vida, y ahora estaban viviendo juntos como si nada. Pensaron que podían hacerme esto y que simplemente me quedaría de brazos cruzados. Que lloraría y me rompería en silencio mientras ellos disfrutaban su nueva vida juntos. Pero lo que no sabían era que yo no soy el tipo de persona que se queda viendo cómo la destruyen sin hacer nada. Si creyeron que esto terminaría aquí, estaban muy equivocados. Y no voy a parar hasta verlos caer. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde el día en que regresé y encontré mi casa vacía. Desde entonces, mi vida se ha sentido como una montaña rusa de emociones que van desde el enojo más profundo hasta la determinación más fría que jamás he sentido en mi vida. Al principio, pasé días en un estado de shock absoluto. Me costaba dormir, comer, incluso pensar con claridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la casa vacía, la cuenta bancaria saqueada, el mensaje de mi hermana confirmando lo que parecía una broma cruel del destino. Me preguntaba cómo pude haber sido tan ingenua, cómo no vi las señales, cómo me confié tanto en las 2 personas que más daño podían hacerme. Pero cuando el shock se disipó, la furia tomó su lugar. No me iba a quedar llorando. No me iba a quedar esperando a que el karma hiciera su trabajo. No. Iba a hundirlos yo misma. Lo primero que hice fue contratar a un abogado. No cualquier abogado, sino el mejor que pude encontrar en temas de divorcio y fraude. Porque sí, esto ya no solo era una infidelidad. David había cometido fraude al vaciar nuestra cuenta conjunta sin mi consentimiento. Legalmente, el dinero en esa cuenta era tanto mío como suyo, y al llevárselo todo sin previo aviso, había dejado un rastro perfecto para que mi abogado lo destruyera. A los pocos días, conseguimos congelar la cuenta bancaria. No pude recuperar todo el dinero, pero sí una parte, y más importante aún, bloqueé cualquier intento de David de acceder a los fondos restantes. Si pensaba que iba a usar mi dinero para financiar su nueva vida con mi madre, estaba muy equivocado. Después de eso, revisé las cámaras de seguridad que tenía en casa. La mayoría de la gente no sabe esto, pero yo tenía cámaras instaladas en la entrada y en algunas habitaciones, principalmente por seguridad. Lo que encontré en los videos fue devastador. La noche antes de mi regreso, David y mi madre se paseaban por la casa como si fuera suya, empacando mis cosas con una tranquilidad que me revolvió el estómago. No solo se llevaron muebles y objetos valiosos, sino también cosas personales. Fotografías, cartas, recuerdos que tenían significado para mí. Se los llevaron sin pensarlo 2 veces. Como si nunca hubiera importado. Como si yo nunca hubiera importado. Ver esos videos fue el último empujón que necesitaba. Dejé de llorar. Dejé de lamentarme. A partir de ese momento, solo había una cosa en mi mente, destruirlos. Una semana después de descubrir todo esto, obtuve un dato clave: la casa en la que estaban viviendo no estaba a nombre de ninguno de los dos.
En mi estado de rabia absoluta, lo primero que hice fue contratar a un investigador privado. No iba a dejar ningún cabo suelto. No tardó mucho en darme la información que necesitaba. La casa donde vivían había sido rentada con mi crédito. Sí. David había utilizado mis datos para tramitar el contrato de arrendamiento. Me quedé mirando el informe durante varios minutos, procesando lo que significaba. Mi madre y él no solo me habían traicionado, sino que todavía estaban usando mi nombre para sostener su asquerosa vida juntos. ¿Querían vivir como si yo nunca hubiera existido? Perfecto. Iba a asegurarme de que tampoco tuvieran dónde vivir. Contacté al propietario de la casa de inmediato y le expliqué la situación. Le mostré pruebas de que yo no había autorizado ese contrato y que el fraude estaba en proceso de ser investigado. En cuanto vio los documentos legales, su actitud cambió. No quería problemas. ¿El resultado? Mi madre y David recibieron un aviso de desalojo con 30 días de plazo. Cuando me enteré, sentí una satisfacción que no puedo describir. No hay peor sensación que perder la seguridad de un hogar, y eso era exactamente lo que ellos me habían hecho. Ahora, era su turno de sentirlo. Lo siguiente en mi lista era asegurarme de que ninguno de los dos tuviera acceso a más dinero. Y para eso, necesitaba cortar todas las vías posibles. Primero, cancelé todas las tarjetas de crédito en las que David aparecía como usuario adicional. Lo dejé sin acceso a mis cuentas y alerté a los bancos sobre posibles intentos de fraude. Luego, me aseguré de que cualquier préstamo o financiamiento que pudiera haber solicitado en mi nombre fuera bloqueado. Pero el golpe más grande vino cuando contacté a la empresa donde David trabajaba. Aquí viene un detalle hermoso: David trabajaba en la empresa de mi familia. Sí. Mi tío es dueño de la empresa donde David tenía un puesto bastante cómodo gracias a mí. Cuando me casé con él, le ayudé a conseguir ese trabajo. Creía que estaba apoyándolo, que estaba apostando por nuestro futuro juntos. Qué estúpida fui. Llamé a mi tío y le conté todo. Le envié pruebas. Le dije que si quería mantener a un traidor trabajando para él, era su decisión, pero que yo no iba a quedarme callada. La conversación duró menos de 5 minutos. Esa misma tarde, David recibió un correo con su carta de despido. En cuestión de semanas, David había pasado de tener estabilidad financiera a estar sin casa y sin trabajo. ¿Y lo mejor? Esto solo era el principio. Me enteré por mi hermana que cuando David recibió el aviso de desalojo, su primera reacción fue tratar de convencer a mi madre de que usara su dinero para rentar otro lugar. Lo que él no sabía era que mi madre no tenía dinero. Por años, mi madre había vivido del dinero de mi difunto padre y de lo que yo le daba cuando todavía intentaba mantener una relación con ella. Se la pasaba alardeando de ser independiente, pero la verdad era que no tenía ni idea de cómo manejarse sin alguien que la mantuviera. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que descubrí la verdad y puse en marcha mi venganza. Lo que comenzó como un dolor desgarrador ahora se ha transformado en una calma peligrosa. David y mi madre se lo buscaron. Pensaron que podían robarme, humillarme y simplemente seguir adelante con sus vidas como si nada hubiera pasado. Que yo me quedaría en un rincón, destrozada y rota, mientras ellos disfrutaban de su nueva vida juntos. Pero la realidad es muy distinta. Desde la última actualización, muchas cosas han sucedido. Cada día que pasa, mi plan se desarrolla exactamente como lo imaginé. Cada pieza que muevo los acerca un poco más al colapso absoluto. Y lo mejor de todo es que ellos mismos están acelerando su caída. Como mencioné antes, logré que la casa donde vivían fuera retirada de su contrato de arrendamiento, ya que lo habían hecho usando mi crédito sin mi autorización. Cuando el propietario les entregó el aviso de desalojo, David y mi madre al principio pensaron que podían ignorarlo. Estoy segura de que creían que podrían encontrar una solución rápida y seguir con su vida. Pero no contaban con que yo había cubierto todos los ángulos. Cuando llegó la fecha límite para desalojar, aún no tenían un lugar a donde ir. Mi hermana me contó que David estaba histérico, tratando de conseguir dinero prestado de amigos, pero su reputación ya estaba empezando a deteriorarse. Las personas que lo conocían se habían enterado de lo que había hecho.
Nadie quiere prestarle dinero a un tipo que abandonó a su esposa para fugarse con su suegra. Mi madre, por su parte, hizo lo que mejor sabe hacer, intentar manipular. Primero, intentó volver a ponerse en contacto conmigo. Me envió un correo diciéndome que todos cometemos errores y que deberíamos sentarnos a hablar como familia. Lo ignoré. Luego, intentó meterse en la vida de mi hermana. Se apareció en su casa sin avisar, llorando y diciendo que yo la había dejado sin hogar, que necesitaba ayuda. Mi hermana le cerró la puerta en la cara. Cuando se quedaron oficialmente sin techo, intentaron buscar un departamento de alquiler, pero aquí es donde mi siguiente golpe hizo efecto. Había colocado una alerta en el sistema de crédito a nombre de David, señalando que estaba bajo investigación por fraude. Esto significaba que cualquier intento de renta en su nombre sería rechazado automáticamente. ¿Resultado? Ningún arrendador quería arriesgarse a rentarles. Los últimos reportes que tengo indican que terminaron en un motel barato en las afueras de la ciudad. De una casa cómoda, con muebles de lujo, estabilidad y dinero, a un cuarto de motel de mala muerte donde cobran por hora. Si hay algo que David y mi madre valoraban más que cualquier cosa, era su reputación. A mi madre siempre le ha importado lo que los demás piensan de ella. Le gusta sentirse superior, verse como alguien exitosa y respetada. Y David, bueno, él siempre ha sido un tipo que depende de las apariencias. En su mente, todavía era el esposo trabajador y confiable que tenía una vida estable y un matrimonio envidiable. Hasta que yo me encargué de arruinar esa imagen. Verás, no fui la única que quedó herida con su traición. Muchas personas que nos conocían, familiares, amigos, compañeros de trabajo, quedaron en shock al enterarse de lo que hicieron. Pero hasta ahora, todo se mantenía en privado. Eso cambió cuando decidí que era hora de exponerlos. Todo comenzó con un video. Recibí un mensaje anónimo de alguien que había estado cerca de ellos en estos últimos meses. En el video, mi madre y David estaban en lo que parecía ser la recepción de un hotel. Discutiendo. No una pelea cualquiera. Mi madre le gritaba a David que era un bueno para nada, que no tenía dinero, que había sido un error dejarme por él porque al menos conmigo tenía estabilidad. David, por su parte, estaba tratando de calmarla, pero claramente estaba perdiendo el control. Se veía desgastado, con el cabello desordenado, con ropa barata y sin afeitar. Era evidente que su nueva vida juntos estaba lejos de ser lo que imaginaron. Así que, ¿qué hice con ese video? Exacto. Lo filtré. Lo publiqué en un foro local de chismes bajo un perfil anónimo. En cuestión de días, el video se volvió viral en nuestro círculo social. De repente, todo el mundo estaba hablando de ellos. La gente en los comentarios no podía creerlo. No podían entender cómo una madre había hecho algo así a su hija. No podían creer que un hombre se hubiera arrastrado a ese nivel por dinero. Mi madre pasó de ser vista como una mujer refinada y respetada a una traidora sin dignidad. David pasó de ser un esposo estable a un parásito mantenido que arruinó su propia vida por un capricho barato. El colmo llegó cuando su propia familia vio el video. La madre de David, mi ex suegra, me llamó después de verlo. Fue una conversación corta, pero llena de significado. No sé qué decirte, dijo con la voz rota. Lo que hizo, no tiene nombre. Solo quiero que sepas que no lo vamos a apoyar. Ahí supe que David ya no tenía salida. Porque si su propia familia lo estaba dejando atrás, significaba que ya no tenía ningún lugar a donde correr. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que mi mundo colapsó. 6 meses desde que volví de mi viaje para encontrar mi casa vacía, mi cuenta bancaria saqueada y mi dignidad pisoteada por 2 de las personas que más deberían haberme protegido. 6 meses desde que mi madre y mi esposo decidieron traicionarme de la manera más vil posible. Pero lo que ellos no calcularon fue mi resistencia. No esperaban que me levantara de entre las cenizas y convirtiera su victoria en su peor pesadilla. Querían verme rota, devastada, sin saber qué hacer con mi vida. Pero en lugar de eso, fui yo quien les arrancó todo, pieza por pieza, hasta que no les quedó nada. La última vez que escribí aquí, David y mi madre estaban al borde de la ruina.
Expulsados de la casa que rentaron con mi crédito, sin amigos, sin apoyo familiar y con una reputación hecha trizas después de que filtré su video en el que mi madre lo humillaba en público. Para ese punto, su relación estaba quebrada, llena de resentimiento y peleas constantes. No era difícil predecir lo que vendría después. David, que había pensado que encontraría una vida cómoda y sin preocupaciones con mi madre, terminó siendo poco más que un estorbo para ella. Él nunca fue un hombre independiente. Siempre tuvo trabajo porque yo se lo aseguré, siempre tuvo estabilidad porque yo estaba ahí para respaldarlo. Cuando perdió su empleo, su acceso a dinero y su credibilidad, se encontró por primera vez en su vida enfrentando la dura realidad de ser un fracasado sin recursos propios. Mi madre, en cambio, jamás tuvo la intención de mantener a un hombre. Ella solo pensó que David sería su pase de salida, una forma de seguir sosteniendo su vida sin esfuerzo. Pero cuando vio que estaba tan arruinado como ella, perdió el interés rápidamente. La ruptura entre ellos fue violenta. Me enteré a través de mi hermana, que aún recibía información ocasional de conocidos, que David y mi madre tuvieron una pelea tan fuerte en el motel donde se estaban quedando que la administración los echó. Imagínense lo bajo que habían caído para que hasta en un lugar que recibe a cualquier tipo de persona los consideraran demasiado problemáticos para quedarse. No sé exactamente qué se dijeron, pero al final, David terminó con todas sus cosas en una maleta raída, parado en la calle, sin un solo centavo en el bolsillo y sin ningún lugar al que ir. Intentó contactar a su familia. Lo rechazaron. Intentó quedarse con amigos. Ninguno quiso ayudarlo. Para ellos, era un traidor y un parásito, alguien que había quemado sus últimos puentes con la única persona que le brindó estabilidad. Su última opción fui yo. El descaro de este hombre no tenía límites. Me escribió un correo en el que, con un tono casi miserable, intentó pintarse a sí mismo como la víctima. Me dijo que había cometido un error terrible, que mi madre lo había manipulado, que él solo estaba confundido y que se había dado cuenta demasiado tarde de lo que realmente valía. Me dijo que me extrañaba, que todavía me amaba, que haría cualquier cosa por tener otra oportunidad. Incluso tuvo el atrevimiento de decirme que todavía veía nuestro futuro juntos. No puedo explicar la sensación exacta que tuve cuando leí ese correo. Fue una combinación de asco, risa y una satisfacción indescriptible. Este era el mismo hombre que me había robado todo. El mismo hombre que, sin dudarlo, se había largado con mi madre como si yo nunca hubiera existido. Ahora me estaba rogando por una oportunidad, como si yo todavía pudiera sentir algo por él más allá de puro desprecio. No le respondí. Solo lo bloqueé y dejé que se ahogara en su propia miseria. Mi madre, por su parte, intentó regresar a nuestras vidas con su táctica de siempre, hacerse la víctima. Primero, intentó contactarme a mí con un número nuevo. Me envió un mensaje que decía, soy tu madre, no puedes tratarme así. Siempre seremos familia. Lo eliminé sin siquiera dudarlo. Luego, intentó con mi hermana, pero ella, que ya estaba completamente harta de sus manipulaciones, le cerró la puerta en la cara cuando apareció en su casa exigiendo que la dejáramos regresar a nuestras vidas. Su situación económica se volvió cada vez más precaria. Me enteré de que intentó conseguir ayuda de algunas viejas amigas, pero la mayoría la ignoró. Su reputación estaba arruinada. La imagen que había construido por años como una mujer fuerte, respetada, independiente, se había hecho polvo. Ahora, era solo una traidora sin un centavo en el bolsillo, rechazada por sus propias hijas y despreciada por las personas a quienes una vez consideró sus amigos. Yo, en cambio, nunca había estado mejor. A las pocas semanas de haber dejado a David y mi madre en la miseria, mi trabajo me ofreció un ascenso. Fue una sorpresa, porque aunque siempre había trabajado duro, no esperaba que llegara tan rápido. Pero cuando mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que habían notado mi desempeño en los últimos meses y querían darme más responsabilidades con un mejor salario, supe que esto era solo otra señal de que mi vida estaba avanzando, mientras ellos se hundían. Con el dinero que recuperé y mi nuevo sueldo, decidí darme un gusto. Vendí la casa en la que viví con David, esa casa que una vez fue un hogar y que él convirtió en un lugar lleno de recuerdos amargos.
Compré un departamento en una zona completamente nueva, con espacios amplios, luz natural y, lo más importante, sin rastros de mi antigua vida con él. También volví a abrirme a conocer gente. No es que estuviera buscando a alguien en particular, pero cuando eliminé a David de mi vida, me di cuenta de que la relación que tenía con él me había limitado. Siempre estaba preocupada por hacerlo feliz, por resolver sus problemas, por ser la esposa perfecta. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, me estaba preocupando solo por mí. Una noche, en una cena con amigos, conocí a alguien. No entraré en detalles aún porque es muy pronto para decir si esto será algo serio, pero lo que sí puedo decir es que, después de mucho tiempo, me siento emocionada otra vez. Me siento viva. David y mi madre pensaron que podían hacerme esto y seguir adelante con sus vidas. Pero al final, fui yo quien siguió adelante, mientras ellos se quedaron atrapados en el desastre que ellos mismos crearon. No siento lástima por ellos. No siento remordimiento. Solo satisfacción. Actualización 4. Ha pasado un año desde que mi vida cambió por completo. Un año desde que mi madre y mi esposo decidieron traicionarme de la forma más cruel y cobarde posible. Un año desde que encontré mi casa vacía, mi cuenta saqueada y mi dignidad pisoteada. Y, más importante aún, un año desde que decidí que no iba a quedarme llorando, sino que iba a convertirme en la peor pesadilla de ambos. El tiempo ha sido generoso conmigo. Mi ascenso en el trabajo me permitió consolidarme económicamente, dejé atrás la casa que alguna vez compartí con David y me mudé a un departamento moderno, amplio, sin ningún recuerdo de mi antigua vida. Empecé a salir con alguien, aunque no tengo prisa en definir qué es exactamente lo que quiero. No necesito apresurarme. Por primera vez en mucho tiempo, mi felicidad no depende de nadie más que de mí misma. David y mi madre, en cambio, no tuvieron la misma suerte. Después de haber sido echado del motel donde se estaba quedando, David intentó reconstruir su vida, pero cada puerta que tocó le fue cerrada. Su historial crediticio estaba arruinado, su reputación social destruida y su familia lo había desheredado completamente. Sin empleo estable y sin contactos que quisieran ayudarlo, pasó meses saltando de sofá en sofá, dependiendo de la caridad de conocidos que eventualmente se cansaban de él. Lo último que supe de él fue que había terminado trabajando en un restaurante de comida rápida, algo que probablemente nunca habría considerado en su vida anterior. Mi madre, por su parte, no corrió con mejor suerte. Su situación económica siguió deteriorándose al punto de que perdió su auto y la mayoría de sus pertenencias para poder pagar deudas. Con su reputación por los suelos, las mismas personas a las que solía menospreciar y tratar con superioridad ahora la miraban con desprecio. Las amistades que alguna vez la rodeaban habían desaparecido, y con sus hijas dándole la espalda, quedó completamente sola. Pero mi venganza aún no estaba completa. Faltaba el golpe final, el que aseguraría que ni mi madre ni David pudieran levantarse jamás. Cuando David me robó el dinero de nuestra cuenta conjunta, cometió un delito. No era solo un simple acto de traición, sino que legalmente se consideraba fraude. Aunque inicialmente decidí congelar la cuenta y recuperar lo que pudiera, mi abogado me aconsejó que lo denunciara oficialmente. Durante meses, la denuncia avanzó de manera lenta, pero segura, recopilando evidencia de todas las transacciones ilegales que hizo sin mi consentimiento. Y entonces, llegó la llamada que había estado esperando. David estaba siendo oficialmente demandado. No se trataba solo de mí, sino también del banco, que lo estaba investigando por fraude financiero. La cantidad de dinero que había movido sin autorización era suficiente para que enfrentara consecuencias legales reales. No importaba que ahora estuviera arruinado, no importaba que no tuviera trabajo estable o ingresos suficientes para pagar un abogado decente. La ley no le tuvo piedad. Cuando recibió la notificación legal, intentó hacer lo que siempre hacía, manipular, mendigar, encontrar una salida fácil. Me buscó una vez más, esta vez a través de un tercero, enviándome un mensaje en el que me decía que si alguna vez lo amé, debía ayudarlo. No puedo explicar la satisfacción que sentí cuando le respondí con una sola palabra, no. David se hundió solo. Perdió el juicio porque no tenía pruebas que lo defendieran. Ahora tiene una deuda oficial conmigo,
una que nunca podrá pagar completamente porque ni siquiera tiene lo suficiente para mantenerse a sí mismo. El golpe a mi madre vino poco después. Durante años, ella había acumulado deudas bajo mi nombre sin que yo lo supiera, aprovechándose de mi confianza y de documentos que había firmado sin leer en su momento. Como ahora tenía un abogado increíble de mi lado, decidí revisar a fondo todo lo que ella había hecho y descubrí que había abierto varias cuentas de crédito utilizando mi información. Si David había cometido fraude, ella no era menos culpable. Presenté otra denuncia y, aunque no la arrestaron, su historial financiero quedó completamente destruido. No podía volver a abrir cuentas, no podía pedir préstamos, no podía hacer absolutamente nada sin que su historial de deudas y fraudes apareciera como un enorme letrero rojo en cada intento. Fue en ese momento que ella entendió lo que había hecho. Intentó contactarme una vez más, con un mensaje patético en el que decía que éramos familia, que una madre nunca deja de amar a su hija, que yo debía perdonarla porque la sangre es más fuerte que el rencor. Mi respuesta fue simple. Le envié una copia de su historial crediticio arruinado y la copia de la denuncia que presenté en su contra. No hubo más mensajes después de eso. Ahora, David está endeudado hasta el cuello, sin empleo estable y con una marca permanente en su historial que lo perseguirá por años. Mi madre ha quedado completamente aislada, sin amigos, sin recursos, sin nadie que la ayude. Y yo, bueno, yo sigo disfrutando de mi vida, avanzando, creciendo, mientras ellos se ahogan en la miseria que ellos mismos crearon. Me gustaría decir que siento lástima por ellos, pero sería mentira. No me arrepiento de nada de lo que hice. Si me hubieran dejado en paz, tal vez habría sido menos despiadada. Pero decidieron quitarme todo sin una pizca de remordimiento, así que simplemente les devolví el favor. Esta historia termina aquí, con ellos destruidos y conmigo más fuerte que nunca. Porque si hay algo que aprendí en este proceso, es que la venganza es un plato que se sirve mejor cuando la preparas con paciencia, inteligencia y sin misericordia. Actualización final. Mi mamá está embarazada, y el padre es David. No pensé que volvería a escribir aquí. Después del último año, de ver a mi ex esposo y a mi madre caer hasta el fondo, de recuperar mi vida y salir más fuerte de todo esto, creí que mi historia había llegado a su final. Pero hay cosas que ni siquiera la venganza más meticulosa puede prever, giros tan absurdos y retorcidos que harían que cualquiera pensara que esto es una historia de ficción y no la cruda realidad. Mi mamá está embarazada. Y el padre es David. No sé cómo explicar el nivel de asco, incredulidad y repulsión que sentí cuando recibí la noticia. No fue porque me lo dijeran ellos, obviamente. No tengo contacto con ninguno de los dos y, si todo hubiera salido como esperaba, jamás habría vuelto a saber de ellos. Pero la vida es retorcida, y parece que a veces se empeña en recordarme que la miseria ajena no tiene límites. Supe de esto gracias a mi hermana, quien, a pesar de que cortó todo lazo con nuestra madre, aún tiene conocidos en común que le pasan información de vez en cuando. Una de esas personas la contactó hace unas semanas, sin saber si debía o no decirle lo que había descubierto. David y mi madre no solo siguen en contacto, sino que han estado viviendo juntos nuevamente, en la ruina, en un pequeño cuarto alquilado por horas en un barrio de mala muerte. Parecía que, después de todo lo que pasó, no tenían otra opción más que depender el uno del otro. Mi madre, al no tener dinero ni acceso a crédito, estaba completamente estancada, y David, con su historial arruinado, no tenía más a dónde ir. Y en medio de ese desastre, pasó lo impensable. Al parecer, mi madre había empezado a sentirse mal en los últimos meses. Primero lo atribuyó al estrés, a la falta de comida, a los problemas constantes con David. Pero cuando los mareos se hicieron más frecuentes y los vómitos comenzaron a ser diarios, decidió ir a un centro de salud pública. Ahí, le confirmaron lo que nadie en su sano juicio hubiera imaginado: estaba embarazada de 3 meses. Cuando mi hermana me lo contó, pensé que era una broma. Me reí, porque no había otra forma de reaccionar. Pero cuando vi su expresión seria y me mostró los mensajes que le habían enviado, entendí que esto era real. La imagen de mi madre, con más de 50 años, embarazada de mi ex esposo, un hombre que había perdido todo,
que había sido despreciado por su familia, sin dinero, sin futuro, simplemente no tenía sentido. Era el colmo de lo grotesco. Después de que la noticia se filtrara entre los pocos conocidos que aún tenían, no pasó mucho tiempo antes de que explotara como una bomba. La vergüenza que ya cargaban se multiplicó 1000 veces, porque esto ya no era solo una historia de traición y ruina. Era un chiste, un escándalo, algo digno de un programa de televisión barato. David, al parecer, entró en pánico total. No tenía ni para mantenerse a sí mismo, mucho menos para mantener un hijo. Y mi madre, con su historial financiero y sin recursos, tampoco tenía opciones. Intentaron buscar ayuda. Pero para este punto, nadie quería saber nada de ellos. David intentó contactar a su madre otra vez, pero ella, con el poco orgullo que le quedaba, le dejó claro que ya no lo consideraba su hijo. Mi madre hizo lo impensable. Intentó demandarme. Sí. Intentó demandarme por abandono familiar, argumentando que, como hija, tenía la obligación de ayudarla económicamente porque ahora estaba en una situación vulnerable. Cuando mi abogado me informó de esto, mi única reacción fue soltar una carcajada. Mi madre, la misma que me traicionó, que destruyó mi matrimonio, que se fugó con mi esposo y trató de dejarme sin nada, ahora esperaba que la ayudara solo porque estaba embarazada de mi ex marido. Por supuesto, la demanda no llegó a ninguna parte. La ley no protege a los traidores, y si había algo que me aseguré de hacer bien en este último año, fue dejar en claro que ni legal ni moralmente tenía la más mínima responsabilidad sobre ella. Pero el hecho de que siquiera lo intentara fue suficiente para hacerme ver que ya no quedaba ni un gramo de dignidad en ella. El último rumor que me llegó es que David está desesperado por salir de esta situación. Ha estado diciendo que mi madre lo engañó, que nunca quiso esto y que ahora está atrapado en una pesadilla. Quiso destruir mi vida, pero terminó destruyendo la suya. No sé qué va a pasar con ellos. No me importa. Lo que sí sé es que nunca encontrarán la paz, que estarán atrapados en el infierno que ellos mismos crearon. Yo, en cambio, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Estoy en un trabajo que me hace sentir realizada, rodeada de personas que realmente me quieren, sin cargas innecesarias y sin las cadenas emocionales que antes me ataban a personas que nunca merecieron mi amor. Al final, lo que hicieron no me destruyó. Me fortaleció. Y la ironía más grande de todo esto es que, mientras yo avanzo, ellos están condenados a hundirse cada vez más en el desastre que ellos mismos provocaron. Así que, ¿cómo termina esta historia? Con ellos encerrados en su propia miseria, sin nadie que los ayude, sin escapatoria. Y conmigo, más feliz que nunca, mirando el caos desde lejos, sin más que una sonrisa en los labios y la satisfacción de haber ganado esta guerra.